Bueno, antes de hablar con Eduardo Robinson sobre economía, sobre la inflación, cómo llega la economía para las elecciones, vamos a presentar un pequeño video que estuvo en todas las redes sociales. Fíjense lo que ocurre con uno de los actores de la economía y con un tema como tiene que ver con la inflación, con los precios. Día hoy, 27 de junio. Cacao en polvo, 73 pesos por 300 gramos. Cuando uno lo pasa por el lector, 84. Ahí está la estafa. Lo mismo pasa con los pañuelitos Elite. Cuando lo levanta de góndola, ¿cuánto dice? 17 pesos. Cuando uno lo pasa por el lector, ¿cuánto dice? 21,70. Bueno, Eduardo, buenas noches. ¿Cómo te va, Pedro? Porque uno Gracias, cree que la inflación tiene que ver con el modelo económico, con las políticas monetarias, que evidentemente Es evidente, tiene algo que ver y hay mucha bibliografía, pero también tiene que ver con los actores económicos. No, es evidente que, bueno, esto es la verdad, muy significativo lo que acabamos de ver, pero es verdad lo que vos decís. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la política económica en sí, con el diseño de la política económica para, bueno, terminar o para tratar de disminuir todo lo que tiene que ver con la inflación, que es realmente, bueno, es un impuesto. La inflación lo tenemos que ver como un impuesto. Y por supuesto después está todo lo que tiene que ver con el comportamiento que tiene tanto el consumidor como como el oferente, en este caso, bueno, un supermercado donde vos tenés como consumidor la posibilidad de verificar el precio que figura en la góndola y el precio que realmente el supermercado te va a cobrar. Bueno, yo creo que esto es muy ejemplificador, Pedro, para que el consumidor tenga más cuidado. El consumidor es el que todos los días vota. Sí. Escuchábamos recién a una candidata a votar. Así como votás en lo político, también votás en lo económico. Cuando vos preferís un producto a otro producto, cuando vos elegís un comercio a otro comercio, estás votando. Nadie te obliga a ir a comprar, nadie a un determinado supermercado, un determinado almacén, a un determinado, digamos, proveedor. Además, uno pacta qué precio quiere pagar. Exactamente, el consumidor tiene que hacer cumplir. Hay una ley de defensa del consumidor. Esto, si es así realmente, debería verificarse y debería, bueno, mirar la cuestión, a ver si alguien de la justicia interviene en esto, porque es falso. Es decir, Eduardo, es importante que le digamos algo a la gente. ¿Cuál es el precio real ahí? El que está en el papelito, el que yo vi, con el que pacté, que compré el producto, no el que está en el sistema. No el que está en el sistema. Por más que en el sistema diga, pero no lo pudimos actualizar en góndola. Yo pago góndola. Porque claro, yo no me puedo meter en el sistema. Vos pagás góndola y tenés que, como consumidor, cuando vas a pasar por la caja, verificar los precios. Hay mucha gente que, lo he visto, mucha gente que va y puntea. O sea, se toma el trabajo de ir mirando cuánto le han cobrado cada uno de los productos. O si no, va con la calculadora, va sumando antes de llegar a la caja para saber cuánto va a pagar. El comportamiento, por supuesto que hay en todas estas cuestiones, la inflación no solamente, como te decía recién, es un impuesto nocivo, sobre todo para el que trabaja, para el que tiene un salario, sino también que es un elemento nocivo para todo el sistema económico. Claro. ¿Por qué? Porque está cambiando los índices, está cambiando el sistema de precios, el sistema de precios relativo. Entonces, cuando vos tenés inflaciones altas como las que tenemos en la Argentina, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es barato y qué es caro? Vos empezás a dudar, decís, bueno, esto estará barato, estará caro. ¿En relación de qué, me decís vos? ¿En relación de qué? ¿En relación de qué? Entonces, hablando de relación de qué, ayer tuve una experiencia que se lo decía, lo comentaba en la familia. Sí. Antes, un litro de combustible costaba 3 veces más lo que costaba un litro de una gaseosa. Claro. Hoy es al revés. Bueno, hoy está es agua con color, cuesta más que el combustible, que hay que hacer perforación, que hay que hacer todo un sistema. Que hay que hacer riesgo, que hay que invertir. Pero además todo un sistema industrial para que pueda llegar al tanque de nafta y cuesta más que esta agua con colorante. Bueno, así tenemos muchos ejemplos. Por eso te digo, acá el gran desafío de la economía es volver al sistema, a que el sistema de precios funcione. Claro. Porque de esa manera el sistema de precios es a la economía como el sistema nervioso es al cuerpo humano. Ah, qué interesante. ¿Entendés? Es decir, el sistema de precios en la economía es lo que realmente permite que vos como consumidor tomes decisiones y
el otro que está del otro lado del mostrador, el comerciante, el proveedor, sea el que también toma decisiones en base a los precios. Cuando vos tenés tergiversado, cuando vos tenés nublado el sistema de precios, que es el principal efecto nocivo que tiene la inflación, estás, como te digo, estás enviando señales al mercado y estás tomando a veces muchas decisiones equivocadas, precisamente porque tenés nublado el sistema de precios, y esto es lo que vos marcabas, es decir, ¿cómo puede ser que pase esta cosa? Precisamente porque está dado vuelta el sistema de precios relativos. Ahora, a mí me llamó la atención cuando el presidente del Banco Central Sturzenegger subió la tasa de interés, la subió, y en mayo le dio alta la inflación. Porque toda la teoría económica dice que con eso estaba absorbiendo peso, había menos pesos en el circulante, tendría que haber bajado más la inflación y no lo bajó. Cuando uno ve estos comportamientos se da cuenta que no hay política monetaria que pueda subsistir frente a un nivel de especulación feroz. Sí, feroz. ¿No? Bueno, claramente eso es extraeconómico, pero como te digo, no demasiado extraeconómico, en la medida en que vos tenés que reeducar al consumidor, en la medida en que hay que verificar los precios. El consumidor debe hacer valer su derecho de verificar los precios y, como te digo, hay una ley en la Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor, que lo ampara en este tipo, digamos, de maniobras, ¿no? Bien, ¿cómo llega la economía? ¿Coincidís conmigo que la economía llega a octubre con unos signos mejores que lo que está actualmente? Sí, claramente, porque la economía ya está dando señales positivas, todavía de una manera muy moderada, muy lenta, pero es precisamente porque el camino que ha elegido el gobierno, allá cuando discutíamos en el año 2015 si veíamos un presidente de la nación, ganara quien ganara la elección, que iba a llevar adelante un gradualismo o shock, ¿te acordás que era un poco la gran discusión? Bueno, el gobierno eligió un gradualismo, que es un gradualismo ni siquiera, te digo, de un camino recto, es un gradualismo con bastantes oscilaciones, sobre todo en materia fiscal, porque claramente estamos en una situación en la cual vos tenés un gasto público y un déficit hoy que está rondando los 500.000 millones de pesos, que hay que financiarlo. Ahora, tenés que darte vuelta cuando vos decís, bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Los impuestos, la emisión de moneda, que claramente no se está haciendo, digamos, porque claramente es alentar todas las presiones inflacionarias. Esto es lo que hizo el kirchnerismo. Bueno, exactamente. Por eso la cantidad de circulante y el problema que tiene este gobierno es sacar el circulante y pone la tasa de interés alta. Entonces, para esto absorber. frena la economía. ¿Y cómo se saca entonces el dinero? Pero por eso te digo, acá esto es el síndrome de la frazada corta, es decir, bueno, vos querés mantener el gasto público a estos niveles, pero no querés emitir moneda, entonces no te queda otra alternativa que tomar deuda. Y esa deuda que hoy por hoy uno puede discutir si es barata, cara, si está bien, está mal, eso me parece que es otro, porque es todo un capítulo el tema de la deuda, pero claramente este es el camino que el gobierno ha elegido y por eso es que estamos viendo estas oscilaciones. Entonces, la velocidad de la recuperación de la actividad económica, recuperación, subrayo, reactivación de la actividad económica, falta todavía para empezar a hablar de si estamos o no en un sendero de desarrollo, creo que es un poco adelantar la película, pero claramente vos lo que podés decir es que la economía va a llegar con mejor forma a octubre, en eso coincido, con una inflación que si bien hoy tenemos una inflación, una de las más altas del mundo, es una inflación que tiende a desacelerarse. Mucha gente dice, lo que decía en el bloque anterior, evidentemente que nos va a molestar que la inflación sea del 21, del 22%. Exacto. Bien, pero cuando uno ve que el año pasado fue del 40, tenemos que ver que hemos adelantado. Bueno, exactamente. Entonces, si vos te comparás con Franket, yo soy lindo al menos con Franket, comparado con Franket. Es decir, si vos te comparás con... Ha mejorado el país de un 40 a un 20, ha mejorado y uno dice... No es el escenario, como vos decís, ideal. No, pero sería mejor de un solo dígito la inflación. Por supuesto, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede ser que digan... Dice el INDEC, digamos, que el último registro fue del 1,3, bueno, ahora se está hablando que en junio puede llegar a ser el 1,5, 1,6, entonces los precios siguen subiendo. Por supuesto, pero esto es como el auto, ¿viste? Vos vas a una determinada, no sé, vas a 120 kilómetros por hora y reducís la velocidad a 80, no es que frenaste el auto, disminuiste, desaceleraste. Bueno, acá pasa algo similar, es decir, se desaceleró la tasa de inflación,
pero no es que tengamos no es que los precios se hayan quedado estables, No, hayan claro. quedado quietos. Los precios siguen subiendo, pero crecen a un menor ritmo. Sí. La gran pregunta está lo entonces... que ustedes los economistas dicen, la inflación núcleo, es lo que se Exactamente. traslada. Es como el vehículo, ¿está Tal bien? cual. Yo me paro sobre el freno, pero si voy a 120 necesito La inercia. una cantidad de metros suficiente Claro. para que recién el auto se detenga. En Exactamente. economía pasa lo mismo. Pasa lo mismo, entonces vos tenés que trabajar en las expectativas, Bien. esto de los supermercados y todo lo que puede traer aparejado esto que hemos visto en estos días respecto del dólar, es un poco la gran pregunta, es decir, cuánto de esto se va a trasladar o no a los precios de la economía. Así que Me esto es imagino lo que lo tenemos del ver, dólar ¿no? no te preocupa, que es un ruido... Bueno, lo del dólar era previsible. Claro. En la Argentina electoral, Pedro, es como una especie de este deporte vale todo. En la Argentina electoral pasa esto, y la economía es un reflejo de eso. Entonces, muchos que era previsible que las carteras tiendan a dolarizarse, y cuando hablo de carteras no solamente hablas del gran inversor, de las empresas, estás hablando de la persona que salió a comprar dólares, que permanentemente compra dólares, y vos decís, bueno, pero si lo comparás, esto sirve para si lo comparás con tasa de rentabilidad, con otras alternativas, y capaz que no ganás demasiado con el dólar, pero no importa, ¿sabes qué? Dormís tranquilo, la gente Está en el ADN de los argentinos. Está en el ADN de los argentinos. Y eso va a demorar en modificarse. Tal Así cual. que bueno. Así que el dólar Además, es para tener en cuenta, pero no todavía para prender luces amarillas, ni mucho menos. Creo que es un comportamiento previsible. Lo que sí sorprende es la velocidad con la que ha subido, ¿no? con la que subió. Claro, así que Bueno, así es. Pedro, Eduardo, gracias. muchas ¿no? gracias. A vos, por favor.